Un gusto conversar hoy viernes. Bienvenidos aquí a Radio Fórmula con José Miguel Rosado Pat. Él es periodista, promotor cultural, letrista de canciones, publirelacionista, conductor de Radio Yucatán FM.com.mx y nos presenta su libro Los Convocados. Esta presentación se va a hacer en breve en la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Cómo estás, José Miguel Rosado Pat? Bienvenido. Queridísimo José Luis, muchísimas gracias. Tarde, como siempre, encantadísimo de saludarte y estar aquí. Listo, Los Convocados. Platícanos, adelántanos de qué va la literatura de Los Convocados y toda esta compilación de entrevistas, tanto en el periódico Por Esto como en algunos otros medios. Sí, así es, José Luis. Fíjate que este libro, que es resultado de esta selección de 22 entrevistas de distintos tópicos, todos con una línea en común, que es el tratar el asunto público en general, desde el tema de la autonomía universitaria, la academia, la educación, la política, pero desde la voz de personajes con trayectoria, como podemos hablar de Porfirio Muñoz Ledo, el caricaturista Rius, o Eliseo Martín Burgos también. O don Fernando Castro Pacheco. Don Fernando Castro, que fue la última entrevista que él otorga en su casa precisamente antes de fallecer en agosto de 2013 y que publicamos en una revista universitaria, pero que bueno, ya después de este proceso de edición se pone en este libro para dar lo mejor a los lectores. Este es un acercamiento a trayectorias, ¿no? A perfiles. A perfiles, trayectorias y bueno, como comentaba, cuando hago este libro tienen en común, además de todos ser personajes, ser un retablo de personajes de la vida pública de México y por supuesto de Yucatán. Muchos de nuestros yucatecos que han tenido proyección internacional, como el maestro Luis Pérez Sabido, Egle Mendiburu, la maestra Soco Cerón, Genaro Villamil, sí, entre otros. Don Romeo Frías, por ejemplo, también está en esta selección, una charla muy amena que me acuerdo con mucho cariño. Y bueno, esta selección es el resultado también de personajes que yo busco, y busco también a manera de encontrar respuestas, no solamente aspectos de la vida pública o de los asuntos que ellos trataban en lo particular, sino también respuestas de vida, porque yo creo que este acercamiento generacional que me permitió el ejercicio y el cultivo de este género periodístico, pues acerca a dos generaciones y también te permite encontrar respuestas de vida, ¿no? Oye, este tema de la crónica en Yucatán me parece que se está interrumpiendo de a poco. Estos trabajos que tú nos vas a presentar en el libro Los Convocados, como que ya no tienen una continuidad en el hilo histórico. Luego entonces se podrían perder grandes personajes que tuvieron y que tienen una gran aportación en todos los terrenos económico, político, intelectual en Yucatán o en el país, incluso cuando vienen a Yucatán. Sí, y fíjate, lo que comentas es sumamente importante porque estamos hablando de que se requiere hacer escuela de trabajo periodístico netamente, o sea, es decir, trabajar los géneros desde una óptica netamente periodística, que creo que es lo que hace falta. Y sí, eso genera pérdida de patrimonio cultural intangible, como es el conocimiento, no solamente de las trayectorias o del aspecto biográfico de cada uno de los personajes que tenemos en Yucatán, sino también qué opinan sobre los temas, que esa es la parte rescatable o más importante que podría decirte en el caso del libro, pero también lo que deberíamos de rescatar, es decir, qué opinaba tal personaje sobre determinado tema y por lo cual también logró desenvolverse o ser quien es, ¿no? Incluso consignan su tiempo, el tiempo que les toca vivir, en el tiempo de la entrevista, vaya. Hablan de temas como Yo Soy 123, hablan de temas como quién aupó o quién patrocinó los murales de Fernando Castro Pacheco en tiempos de Loret, entiendo, ¿no? Que es cuando dos etapas, se pintan en Loret, dos etapas. y luego continúa el doctor Lunacán en otra parte. En la otra parte. Entonces, la escalera. Consignan también su tiempo. Por eso decía que la crónica es imprescindible para contar la historia de un pueblo justo ahora en que la ciudad está cumpliendo 482 años de la fundación. Y entiendo que el Consejo de Cronistas, que tanto se había comentado en el Ayuntamiento de Mérida, pues no se ha formado. Y hay gente que estaría dispuesta, yo diría que pagándole, a esta gente hay que pagarle porque realiza un trabajo
pro bono es complicado comprometer a la gente, entonces un local, un pago y tener a cronistas que estén llevando la lista de lo que está ocurriendo en la ciudad de Ya que Yucatán. tocas el tema de los cronistas, es importante recordar que, por ejemplo, ciudades o estados como Querétaro, por ejemplo, o Campeche incluso en su momento, han tenido una oficina exclusiva para los cronistas. Con un pago. Con una nómina. Una nómina, con, claro. con un presupuesto. Se pierde el tiempo en otras cosas, digo, el dinero y el tiempo en otras cosas. Exacto. Y en esto que es importante. Presupuesto exclusivo incluso para publicaciones de los cronistas o del trabajo de autores locales que contribuyan a la conservación del patrimonio, conservación, difusión del patrimonio cultural, histórico, tanto tangible como intangible del lugar. Eso es sumamente importante, ¿no? Oye, bueno, José Miguel Paz Rosado Pat, ¿cuándo presenta este libro? Mira, el libro va a ser presentado el 17 de enero a las 7 de la noche en el auditorio de la Universidad Modelo. Rumbo a la comisaría de Cholul. Ahí los esperamos y te esperamos, por supuesto. En la Universidad Autónoma, pero es en la Modelo. Pues José Miguel Rosado Pat, muchísimas gracias por estar aquí. Y el 17 de enero, ahí te vamos a acompañar en la presentación de este libro que se llama Los Convocados. Felú es la casa editorial que te cobija. Así es, Fellow es el editorial que hace este libro. Ya estará próximamente en librerías en la Ciudad de México y bueno, en Mérida también. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, José Luis, todo cariño. José Miguel Rosado Pat, Los Convocados, 17 de enero, Universidad Modelo. Ahí se va a presentar este libro.